¿Cómo definimos el tipo de disparo? Bueno, la fuente puede ser el canal y generalmente quien fue a un curso básico determina este tipo de disparo a través de un canal. El canal generalmente, ahorita uno de sus compañeros dijo, yo tengo un Handtech de 8 canales, hay algunos que tenemos de 2, hay unos que tenemos de 4. Entonces, nosotros vamos a poder disparar en función de cada uno de esos canales. Pero también hay otro disparo que es el externo. Para aquellos que tenemos la limitante de tener solamente 2 canales en el osciloscopio, podemos utilizar un disparo externo. Les voy a poner un ejemplo de un disparo externo que pudiéramos tener. Yo lo que quiero es hacer una medición en un momento preciso. Les voy a poner un escenario solamente para ejemplificarlo. No es algo que tradicionalmente se haga. Pero supongamos que la computadora está al frente del vehículo y resulta que yo le tengo que dar marcha y no puedo hacer las mismas 2 acciones al mismo tiempo. Ponerle play porque está lejos de donde yo voy a arrancar el vehículo. Y pensamos que vamos a hacer lo siguiente. Pensamos que yo el osciloscopio lo voy a dejar a 2 metros de donde estoy, de donde voy a darle marcha al vehículo, pero le voy a adaptar un botón que me va a ayudar a hacer que se dispare el osciloscopio cuando yo primes el botón. Ok, en este escenario imaginativo, en donde voy a utilizar un canal externo, incluso aquellos que tienen osciloscopio, vayan a su osciloscopio y observen que hay algo que es un canal que dice EXT. Ese es el canal externo. Entonces, lo que voy a hacer es dar marcha y en ese momento oprimir el botón. ¿Para qué? Para generar un disparo para guardar la información que yo quiero ver en el osciloscopio. Es un escenario imaginario para explicar cómo sucede este funcionamiento de un disparo con canal externo, para que lo consideren. Ok. Un formato de disparo puede ser automático, o sea, aunque no se cumpla la condición del disparo, se va a dar la información en pantalla. Otra es la condicionante, o sea, que sucede siempre y cuando ese disparo se están cumpliendo las condiciones, o un único disparo. Es cuando sucede por primera vez y para que no se borre lo que está en pantalla, se va a quedar así en pantalla. Es esa imagen del osciloscopio. Las referencias del disparo, en la mayoría de los casos, me refiero a la mayoría de los osciloscopios, hay disparo de subida. Eso quiere decir cuando la señal cambia hacia arriba. Hay disparos cuando la señal cambia hacia abajo. Y hay otros osciloscopios que tienen diferentes formatos o más bien referencias de disparo, que puede ser por un pulso, a identificar un pulso de cierto ancho y de cierta altura, se crea esta imagen que estamos esperando, o de forma. Incluso se puede definir la forma en que está la onda para poder generar un disparo. Espero que se haya entendido. No lo veo en detalle porque no es un curso particularmente hablando, es un seminario para que ustedes observen hasta dónde podemos llegar y las condiciones que necesitamos aprender, o ahora sí, cuando asistamos a un curso, y que ustedes tengan las herramientas para que exploten en demasía el sistema llamado osciloscopio. Otras características que es importante saber del osciloscopio, saber si tiene filtros, y estos filtros se pueden definir pasabajas, pasabandas o pasaltas. Esto quiere decir definir la información que voy a dejar fuera en función de su frecuencia. La adquisición también, si el osciloscopio que tengo puede grabar y en ese escenario yo poder analizar esos datos de larga duración, de codificación. Algunos osciloscopios, una vez que identifican las señales de las líneas de comunicación, que por cierto, mañana a las 8 de la mañana, el seminario de comunicaciones intercomputadoras lo tengo yo, los espero a las 8 de la mañana. Se hablará de los diferentes formatos. Algunos de ustedes seguramente se sorprenderán cuántos formatos les voy a presentar mañana de comunicación entre computadoras. Como mínimo vamos a ver unos 8 formatos.
y es muy probable que ustedes estén quizás con la información de los protocolos de comunicación para diagnóstico. Generalmente se da eso en comunicaciones, pero mañana veremos mucho más de eso. Lo que es un zoom in y un zoom out, ahorita lo voy a definir más adelante. La resolución, generalmente los osciloscopios son de 10 bits, hay otros que son de 12 bits. Aquí es donde se le sube el costo a los sistemas, también por el incremento de la velocidad y por la parte de los bits. Y hay algunos que son de 8 bits. Quiero hacer la observación que algunos Hantex son de 8 bits y de alguna manera nos dan limitantes, sí, pero para el área automotriz generalmente es suficiente los 8 bits. También el tamaño del buffer es importante porque en función de ello es lo que puede salvar en un solo tiro, en una sola imagen, el osciloscopio. ¿Es importante? Sí, es muy importante. Efectivamente, Luis, no todos los escáneres van a grabar. ¿Y son limitantes? Sí. Pero eso te va a obligar, cuando no graban, los osciloscopios te van a obligar, en este caso, a utilizar de manera apropiada, de manera eficiente, lo que se llama disparo. Y aquí es donde entra la importancia de saberlo manejar. Incluso particularmente a mí me gusta más usar el disparo y que el mismo sistema, en función de la configuración del disparo, identifique la falla, no sé, a lo mejor en el escenario que les puse hace rato, un minuto, en un minuto podrían ser unas 100 imágenes, pongámoslo un número más razonable que el que les dije hace rato, que era de 1000 pantallas, 60,000 datos cada una, algo así les había mencionado, pero supongamos que en un minuto pudiera grabar 100 imágenes, pues en lugar de revisar esas 100 imágenes, pues configuro el sistema para que cuando suceda el efecto o el defecto que yo estoy esperando, de manera instantánea, él lo capture y eso es lo que yo voy a analizar. El trigger lo uso a la mitad de la señal. Es una observación que nos hace Luis Antonio. Podría ser muy conveniente, sobre todo para señales digitales, que sabemos cuál es la parte baja y cuál es la parte alta. Usarlo a la mitad es muy conveniente, pero para sobre tiros de caída de voltaje o sobre tiros de voltaje alto, pues a lo mejor es incierto en la parte de las caídas a tierra, pues deberías de acercarte a que el disparo sea cercano a 0 volts y en el caso de sobretensión, pues por arriba del voltaje de batería. Sería muy conveniente. ¿Por qué? Porque no tenemos la referencia hasta dónde va a llegar. Accesorios. Accesorios que tenemos, y yo creo que esto le va a auxiliar o me va a auxiliar para armar la pregunta de Coronado. Osciloscopios, los accesorios que tenemos, puntas de por 10, por 1, por 100, atenuadores de 20-1, pinzas amperimétricas. Generalmente yo manejo la de 65 amperes y la de 650 amperes, puntas capacitivas, puntas inductivas, transductores de presión de media, alta y baja presión, transductores ópticos, pies eléctricos para cuando vamos a medir vibraciones. En el taller, ¿cuál es el osciloscopio? Buena opción, el Masiscope MP408. Voy a poner aquí las características, aquí de manera directa, de manera hablada. ¿Cuáles son las dos características que ustedes deberían de encontrar en un osciloscopio en la parte automotriz? Mínimo 2 canales. Hay algunos osciloscopios de un solo canal, muy poco pueden hacer por nosotros, pero mínimo 2 canales. La otra es la frecuencia, o más bien el ancho de banda. El ancho de banda que esté alrededor de los 20 MHz. Y hay otro dato que también es importante, se llama la velocidad de adquisición. Generalmente es muy por arriba del ancho de banda. Si yo le estoy mencionando de 20 MHz el ancho de banda, la velocidad de adquisición debe estar por los 40, 80 o 100
megamuestras por segundo. Esas serían las 3 características importantes que necesitan. Ahora, ¿qué tan favorable es tener un equipo u otro? El software es lo que a veces hace el cambio. Un software bastante avanzado para el análisis y para la adquisición de señales está en el Picoscope, y un software básico está en equipos como el Hantek 1008 de 8 canales, pero los dos, si los aprendemos a utilizar, nos pueden ayudar en demasía. Aquí el 1008 tiene una limitante. Por eso, si ustedes no han comprado osciloscopio, les sugiero que no compren el Hantek 1008. Aquellos que ya lo tienen, pues aprendan a usarlo, aprendan a explotar al máximo sus capacidades, pero aquellos que no lo tienen, no seleccionen un 1008, tiene 8 canales, digámoslo así, es su ventaja, es lo que lo hace atractivo, pero su velocidad es muy lenta, es de 100 kilobits por segundo. Eso quiere decir 200 veces más lento de lo que requerimos. Más bien es el ancho de banda. 100 kilo, no es cierto, no es el ancho de banda, es la velocidad de adquisición, 100 kilobits por segundo. Si no me estoy equivocando, entonces sugeriría no compraran uno de 8 canales Hantek, por favor. ¿Cuál les recomiendo? El que cumpla estas características que les mencioné. Yo me es suficiente, a mí, me es suficiente un Hantek de 4 canales de 70 MHz. Lo que es el Maxiscope y el Launch andan alrededor de esas características. Aquellos que son de 4 canales de esas dos marcas andan alrededor de esas características. Entonces, similar, para mí es suficiente. Sin embargo, a algunos de los compañeros que han optado por hacer una inversión mayor tienen otro tipo de equipos, en este caso el Picoscope, que de alguna manera tiene mayor características de resolución, mayor características de velocidad, pero yo con el Hantek puedo hacer casi lo mismo que ellos pueden hacer con esos otros equipos, salvo algunas funciones automatizadas que podría no llevar a cabo en mi persona, pero busco otras rutas para resolverlo, para que lo tomen en cuenta, por favor. Ok, aquí una comparativa rápida. El escáner y el oscilador, o más bien el osciloscopio, son graficadores. Sin embargo, las diferencias es que el escáner, ¿y por qué hago las diferencias? A veces nos preguntan que si nuestro escáner, Scanator, trae osciloscopio, lo que trae es graficador, es diferente a un osciloscopio. ¿Por qué? Porque uno hace la extracción directamente de la computadora y el otro directamente el sensor o la señal que nosotros estamos monitoreando. Voy a pasar otras diapositivas que nos hacen estas diferencias. Aquí dice el escáner, adquisición en la computadora puede ser voltaje de manera directa, la adquisición en el osciloscopio es directa y necesariamente es en voltaje. En el caso del escáner, la adquisición puede ser diferente, puede ser cualquier otra variable, puede ser presión, flujo, tiempo, etcétera, etcétera. Y en el caso del osciloscopio, necesariamente voltaje. En el caso del escáner son lentas las adquisiciones, 10 muestras por cada segundo, o sea, nada más 10 puntos por cada segundo. Y observen, aquí digo, para la parte ideal automotriz, 20 millones de muestras por cada segundo. ¿Se imaginan el número de información que existe en ese segundo? Son 20 millones de datos. Listo. Ok. Entonces les decía, al menos 20 megahertz o 20 megamuestras por segundo que tuviera el osciloscopio sería muy conveniente. Aquí el escáner nos da la información directa, incluso de variables que no podríamos obtener con el osciloscopio. En este caso pongo algunos ejemplos: revoluciones por minuto, porcentaje, hertz, kilopascales, etcétera, etcétera. Y en el caso del osciloscopio puede ser difícil y también es instantáneo, cambia muy rápido
que es imposible ver esos cambios. Sin embargo, vamos a ver alguna técnica que verán más adelante, cómo es importante saber el manejo del osciloscopio para darnos información muy precisa. Otro ejemplo de variables, en este caso gráficos, contra la parte osciloscopio. Lado izquierdo, tenemos un análisis del comportamiento de baja velocidad. Lado derecho, pues, tenemos el tiempo de inyección. Aquí el escáner me da información general, en el caso del osciloscopio muy detallado e instantáneo. Yo puedo ver cómo se comporta en algún pulso, por ejemplo, de inyección, el inyector mismo, o las condiciones de ignición, o las condiciones de CKP-SMP. El escáner formato puede ser adaptable, en el caso del osciloscopio solamente gráfico. Aquí hay un ejemplo de cómo se puede explicar una gráfica. Esto es un graficador, no un osciloscopio, pero observen que es lentísimo, dice 63 muestras sobre segundo, y hace rato les decía que 20 millones de muestras por segundo. Sin embargo, eso depende del efecto que yo quiera ver, del escenario que yo esté midiendo, y en el caso particular yo estoy midiendo el voltaje de la batería. Este escenario me sirvió para ver cómo está el voltaje con interruptor apagado, qué le sucede al voltaje cuando enciendo el interruptor, la caída de voltaje máxima que tengo y posteriormente el proceso de arranque, el proceso antes de iniciar la carga de batería, pero ya arrancó el vehículo, y después el voltaje de la batería con el motor encendido. Esas son las características que yo puedo ver a esta velocidad, pero a esta velocidad ya no puedo ver otros fenómenos, ya no puedo ver, por ejemplo, el CKP o el CMP. ¿Qué voy a acotar en esta parte? Una de las mediciones más fáciles de hacer con el osciloscopio, y para lo que de manera inmediata el osciloscopio nos empieza a dar recurso económico, son las sincronizaciones CKP y CMP. Son muy sencillas, nada más basta acotar que con una gráfica que escalemos a 5 volts por división y a 20 milisegundos por división, prácticamente si yo conecto de manera correcta un CKP y un CMP en sus líneas de señal, ya estoy haciendo mis primeras mediciones, y a nivel de facilidad es extremadamente fácil, por ponerle algún término, y que ustedes tengan información de estas características. Aquí incluso una falla de compresión fue visible a 60 muestras por segundo. Las muestras por segundo están en la parte superior, dice 62 muestras por segundo. A lo mejor a través del internet no alcanzan a ver, o a través del Zoom no alcanzan a ver este número, pero yo se los confirmo, 60 muestras por segundo. Y lo que visualizamos aquí es que solamente 2 cilindros tenían compresión y 4 cilindros adicionales no tenían compresión en este vehículo. Fue un caso muy particular. Ese día no llevaba osciloscopio, pero utilicé el oscilograma, que más bien el graficador que me da el sistema de diagnóstico.